Papi, ¿qué es la oración? Melanie, para mí la oración es hablar con Dios, es comunicarme con Dios como me comunico con un amigo, es entrar en confianza. Para mí la oración es alimento, no puedo vivir sin la oración. Para mí la oración es dependencia, la oración es una necesidad porque la oración nos acerca a Dios. Bueno, pero yo tengo otra pregunta. Ok, como ya me acabas de explicar qué es la oración, que es como hablar con un amigo, ¿verdad? Entrar en confianza, yo tengo la siguiente pregunta. ¿En qué lugar debemos orar? Si es, o sea, digamos, no sé, por ejemplo, en un parque, en una iglesia, en mi cuarto, no sé, por ejemplo, en un centro comercial, en la casa quizá de un amigo, ¿en dónde debemos orar? Melanie, muy interesante la pregunta, pero la Biblia es muy clara. Aunque nosotros podemos orar todo el tiempo con nuestra mente, nosotros podemos orar, como tú decías, en el parque, en el bus, en el centro comercial, en todos los lugares podemos orar. Pero hay un lugar predilecto, hay un lugar que le agrada a Dios, que le gusta mucho, porque a Dios le gusta la intimidad. A Dios le gusta la intimidad con nosotros. ¿Qué es la intimidad con Dios? Es hablar con Dios en el silencio. Es hablar con Dios en las vigilias de la noche. Es hablar con Dios en las mañanas. Es cuando no se escucha nada más, sino la voz de Dios y la comunión directa con Dios. Melanie, y tenemos el máximo ejemplo. ¿Quién fue nuestro mayor ejemplo sino el Señor Jesús? Jesús cuando estaba en esta tierra, él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Mientras la gente dormía, Jesús estaba orando. Y un lugar predilecto para Jesús era el Monte de los Olivos. El Señor Jesús, Melanie, pasaba noches enteras en el Monte de los Olivos en comunicación con su Padre. De ahí venía el poder de Jesús. Por eso cuando él descendía de la montaña tenía tanto poder y sanaba y hacía milagros y predicaba. Melanie, la vida de Jesús fue entre la multitud y la montaña. Y hay un texto que nos aclara esto. Melanie, lee por favor Marcos 1:35. ¿Qué nos dice? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. ¿Quién? El Señor Jesús. A él le encantaban los lugares desiertos porque a Jesús le gustaba la privacidad, la soledad. Y dice muy de mañana, también muy importante. Nosotros tenemos, Melanie, que saber elegir los momentos, porque cuando ya amanece, cuando ya comienza el trajín del día, los quehaceres, es muy complicado encontrar un lugar de privacidad. Pero en la mañana, tipo 3, 4 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, es el momento apropiado para nosotros comunicarnos con Dios. ¿Qué opinan, Mela? Bueno, pues que la Biblia tiene razón, porque ahí mismo lo escribe que a Jesús le gustaban, digamos, que los lugares solitarios, porque me imagino que debe ser muy incómodo en un lugar así de bullaranga, donde haya mucha bulla, muchas personas, o sea, en un ambiente no muy agradable, pues me imagino que uno no va a poder orar tranquilo, porque, o sea, uno se distrae con los ruidos que lo rodean. Al cambio, en un lugar solitario, uno no, digamos que no encuentra la necesidad de distraerse con algo, ya que no hay sonidos, sino solo está la comunicación entre Dios y entre la persona, ¿verdad? Melanie, hay otro texto maravilloso que yo quiero compartir y se encuentra en Mateo 6 y el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos en secreto. Melanie, en cada hogar,
en cada familia debe de haber un altar a Jehová. Debe haber un cuarto donde nadie entra. Cuando digo nadie entra, digo solamente entra una persona para orar. Pero debe ser un cuarto donde no hay televisor, donde no es para ver televisión. Un cuarto donde ni siquiera es para jugar, donde no es para hacer más nada, sino que sea el cuarto de guerra, donde sea el cuarto de intimidad con Dios, ese lugar apartado, ese lugar privilegiado donde nosotros peleamos nuestras grandes batallas con nuestro Dios. Melanie, ¿a ti te gustaría tener un lugar privado para encontrarte con Dios? Claro, porque lo que decía ahorita, digamos, uno cuando ya tiene, digamos, aquellas personas que no tengan ese cuarto de oración, digamos, cuando ya tú lo tienes, puedes sentir, digamos, que privacidad, porque digamos que uno, hay personas que se podrían sentir mal porque, digamos, no sé, yo oro en el cuarto donde yo veo televisión, donde juego, y pues eso se podría tomar como que, no sé, por ejemplo, irreverencia, porque Dios tiene un lugar especial, ¿verdad? Entonces sería una linda invitación a que todos nosotros construyéramos ese cuarto que es solamente para nuestra comunicación con Dios. Pero bueno. Ya que sabemos cuál es el lugar o cuáles son los lugares más recomendables para orar, yo tengo otra pregunta. O sea, ya que sabemos eso, ¿cuánto tiempo debe durar nuestra oración? ¿30 segundos, 2 minutos, 30 minutos, 1 hora? ¿Cuánto debe durar? Melanie, sabes que nosotros con un amigo, yo por eso te dije que para mí la oración es hablar con Dios como un amigo, porque uno con un amigo puede pasar, qué sé yo, 2 horas, mediodía, días enteros hablando con un amigo. Hablamos por celular con ellos todos los días, porque hay confianza, porque nos conocemos. Pero la pregunta es, ¿cuánto duramos hablando con Dios? Si nosotros nos arrodillamos o de pie o como nosotros oremos y a los 2 minutos nos levantamos de la oración, es porque no conocemos a Dios. Es porque no hay confianza con Dios. Y saben, Melanie, que a veces pasa que uno se pone a orar y a los 2 minutos no encuentra qué decirle a Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado o no sé si le ha pasado a las personas que están viendo este video, que nos escuchan, si te ha pasado que comienzas a orar y te quedan sin palabras. Si te quedas sin palabras es porque no hay una buena relación con Dios, es porque no hay un conocimiento y es porque Dios no es nuestro amigo. Melanie, pero vamos a ver un ejemplo bíblico. Lea por favor el siguiente versículo que nos dice. Se encuentra en Mateo 26, 40 y 41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo mínimo que debemos orar según el pasaje? Em, Ahí dice que debemos orar por lo menos para que no entremos en tentación. Pero ¿cuánto dice? 1 hora, ¿cierto? Sí. El Señor Jesús se fue a orar allí en el huerto del Getsemaní, estaba pasando por una prueba tremenda y le dijo a los discípulos, acompáñenme a orar. Y saben, Melanie, en el momento de la mayor prueba para Jesús, los amigos, imagínate, los discípulos, los que lo cuidaban, se quedaron dormidos. Se imagina, Melanie, que yo le diga, Melanie, ore por mí, ven, acompáñame a orar que tengo una prueba y que usted se me quede dormida. Qué tristeza. Pero lo que me interesa resaltar de acá es que cuando Jesús los encuentra durmiendo, les dice, ¿no habéis podido velar ni siquiera 1 hora? O sea que para Jesús, lo mínimo que una persona debe orar es 1 hora. Melanie, cuando hay una buena relación con Dios, 1 hora se nos va a hacer muy poquito para orar. ¿Tú recuerdas cuánto es lo máximo que has pasado en oración con Dios? Por ahí unos 10 minutos, porque digamos, a uno le puede pasar que uno, lo que decía, uno como que se queda sin palabras. Al cambio, uno hablando con un amigo,
uno le cuenta todo, pero digamos, si uno le quiere contar a Dios, digamos, lo que le pasó en el día, uno como que se le olvida todo porque en ese caso es cuando no hay confianza con Dios, ¿verdad? Cuando a uno se le olvida todo, ay, pero ¿qué más puedo decir? Es en el momento cuando uno no tiene confianza con Dios. Pero también si a uno nada más como 15 minutos, ya por mucho, le parece súper largo. Y para Jesús hablar con su padre, digamos que era lo más importante. Yo me imagino que Jesús oraba o hablaba con su padre por ahí unas 3 horas al día. O sea, en momentos así, 3 horas en un momento. Y pues claro, como él sí tenía confianza con su padre, él sí, él oraba y no se quedaba sin palabras porque él le contaba, no sé, por ejemplo, hoy vencí esta tentación, hoy me pasó tal cosa, aunque su padre ya sabía, aunque Dios, digamos, hago un paréntesis, aunque Dios ya sabe lo que nosotros le vamos a contar o lo que le vamos a pedir, Dios quiere que nosotros hablemos con Él, porque Él quiere ser nuestro amigo, ¿verdad? Él quiere, aparte de ser nuestro Padre y nuestro Creador, Dios quiere ser nuestro amigo y por eso, digamos, yo creo que Dios se sentiría decepcionado, digamos, cuando uno quizá ni siquiera ha durado 5 minutos la oración, sino que solamente digamos, Señor, gracias por este día y te pido y te pido y te pido tal cosa. Oye, y uno simplemente solo le pide y a uno se le olvida, digamos, contarle, ay Dios, mira qué tal cosa, o gracias por tu ayuda. Uno se le olvidan esos pequeños detalles y por eso es que uno se queda sin palabras en la oración y uno se le hacen largos 5 minutos. Melanie, hay algo muy interesante y otro versículo que no habla tanto de la durabilidad de la oración, sino de cuántas veces debemos orar al día. A veces uno dice, pero es que yo oré al desayuno, oré para pedir la bendición por los alimentos, por el almuerzo y a la cena, y uno cree que ahí están las 3 oraciones por el día, Melanie. Cuando dice que entra en tu aposento y cierra la puerta, no está hablando de la oración por los alimentos. La oración más importante es la oración en privado, Melanie. Y mira lo que dice el versículo. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Así que, Melanie, el salmista dice que nosotros debemos de orar por lo menos 3 veces al día. Dice, en la tarde, o sea, ya en las horas de la noche, en la mañana, cuando nos levantamos, y al mediodía. Pero no está hablando de la oración por los alimentos. Está hablando de 3 momentos que nosotros debemos apartar con Dios para contarle todo lo que nos pasa, Melanie. Debemos de contarle a Dios nuestros más mínimos detalles. El día tiene 24 horas. Y yo creo que esas 24 horas nosotros no pasamos ni siquiera una hora con Dios. Puede ser que esa hora la dividamos en los 3 espacios. Entonces, en la mañana, 20 minutos, ¿cierto? Señor, fortaléceme para este día, cuídame. 20 minutos ahí. Puede ser que al mediodía, otra vez, Señor, ayúdame a vencer la tentación. Señor, voy a hacer un negocio. Señor, que me vaya bien en los estudios, en todos los detalles. Ahí otros 20 y en la noche ya llego a darle gracias a Dios por todo lo que me dio en el día. Es solo un ejemplo, ¿cierto? Pero se puede manejar de otra manera. Pero la Biblia incluso nos da de cuántos momentos debemos de pasar en oración. Bueno, pero yo tengo otra pregunta. ¿Qué contenido es el que debe tener la oración? O sea, ¿de qué es lo que debemos hablar como tal con Dios? Melanie, hay un versículo, bueno, hay muchos, pero solo voy a leer uno, de por qué nosotros a veces no recibimos lo que queremos o lo que pedimos, y es porque no sabemos pedir. Me vas a ayudar leyendo un versículo que está aquí en Santiago 4:3, que dice, Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Melanie, pedís y no recibís porque pedís mal. Y a veces las personas oran o oramos y pasa un año, 2 años y uno se cansa de orar. Y por eso uno no vuelve a orar, porque uno dice, pero si yo oro y Dios no me responde y Dios no me da lo que yo pido, pero hay que revisar qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces, Melanie, si yo le pido a Dios egoístamente, solo para mi deleite, para mi egoísmo, para mi orgullo, para mi vanagloria,
pero no le pido a Dios cosas coherentes que verdaderamente edifican mi vida, pues Dios sencillamente no me las va a dar. Melanie, si tú en estos momentos a mí me dices, papi, yo quiero una moto, yo no te voy a dar una moto, porque no estás preparada para manejar una moto, porque en una moto te pueden matar, te puedes accidentar, ¿cierto? Entonces, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que no nos convienen. Y el texto dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Y sabes, Melanie, te quiero colocar algunos ejemplos. Hay muchos en la Biblia, solo te quiero mencionar dos. Dios le dijo a Salomón, pídame lo que quiera. Y Salomón pudo haber pedido riquezas, Salomón pudo haber pedido gloria, fama, aunque la tuvo más adelante, pero Salomón le pidió una sola cosa a Dios. ¿Sabe qué le pidió Salomón a Dios, Melanie? Le pidió sabiduría. Salomón le pidió sabiduría y conocimiento para gobernar a ese pueblo tan grande, porque Salomón fue nombrado rey de Israel y él todavía era muy joven. Así que, Melanie, algo que nosotros debemos pedirle a Dios todo el tiempo es sabiduría, crecimiento espiritual. Eliseo, en una ocasión, Elías le dijo, pida lo que quiera. ¿Y sabes qué pidió Eliseo? Una doble porción del Espíritu Santo. Entonces, Melanie, oraciones coherentes que reciben respuesta inmediata. Decirle, Padre, dame sabiduría. Señor, yo te quiero conocer más, dame discernimiento de tu palabra. Que el Espíritu Santo siempre me guíe. Señor, voy a hacer un proyecto, un negocio. Señor, acompáñame. Si es tu voluntad que se pueda realizar. Sí, Melanie, digamos, orar por un enfermo. Señor, dale restauración. Pedir por la familia, pedir sanidad, pedir por un milagro. Melanie, hay tantas cosas para pedir. Pero por lo general nosotros pedimos lo que no conviene y por eso no recibimos respuesta. ¿Qué opina Melanie de eso? Bueno, que hablando de Salomón podemos ver que cuando él pidió sabiduría, él simplemente, o sea, él no, digamos, yo creo que él en ese momento no pensaba en la fama, en la riqueza, sino simplemente al él pedir sabiduría, como que Dios dijo, o sea, si él me pidió sabiduría, o sea, cualquier otra persona pudo haber pedido lo que dijiste, riquezas, oro, fama, o sea, se puede decir que en esos tiempos que cualquier persona sabia realmente, cualquier persona inteligente hubiera pedido riquezas, hubiera pedido cosas materiales. Pero algo muy interesante es que Salomón, a pesar de, digamos que era un joven, ¿verdad? A pesar, digamos que él se pudo haber dejado llevar o mal influenciar por el consejo de sus amigos o quizá de otras personas o él mismo por su quizá quería tener gloria, pero al él pedir sabiduría, Dios vio en él un hombre recto, ¿verdad? Dios vio en él que un hombre, o sea, al él pedir sabiduría, Dios, él dijo, pues le voy a dar riquezas también, porque si él tenía sabiduría, sabía cómo administrar las riquezas que Dios le iba a dar, ¿verdad? Entonces Salomón recibe riquezas y también fama, porque él se volvió muy famoso, porque con la sabiduría que le pidió a Dios, él supo cómo administrarlas. Bueno, y también pedimos mal porque lo que decía ahorita, nosotros a veces nos acostumbramos también, digamos, solamente a pedir, digamos que Dios se siente como decepcionado, ¿no? Otra cosa de pedir mal podría ser, digamos, lo que decías, digamos, yo a esta edad pedir un carro, pero digamos, yo para qué quisiera un carro a esta edad, si digamos, no lo voy a poder manejar. A esta edad uno puede pedir sabiduría, inteligencia, cosas, digamos, cada una de las cosas que uno pide va a ser conforme a la sabiduría que nosotros tenemos y que Dios nos ha regalado. Ok, pero yo también tengo otra pregunta acerca de la oración. Ya sabemos que, o sea, como ya sabemos cuánto debe durar, qué es lo que debemos decir, o sea, más o menos, más bien, cómo pedir las cosas, ¿verdad? Em, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser la posición de la oración? O sea, cuando yo oro, que puedo estar acostada, sentada, de pie. Melanie, es una pregunta bastante interesante. Bueno, también hay que mirar el lugar, o sea, la posición también depende del lugar donde nosotros estemos.
pero yo voy a hablar o voy a responder de acuerdo a la Biblia solo de si estamos en el hogar o si estamos en la iglesia. ¿Cuál es la posición? Porque obviamente, pues si yo estoy en un parque, pues lo más probable es que si estoy sentado o si estoy de pie, yo puedo orar en un parque. Imagínate, Melanie, yo voy en un bus, en un Transmilenio, voy en el metro y quiero comunicarme con Dios, pues yo no me voy a arrodillar allí. O sea, yo puedo mentalmente conectarme con Dios. Yo voy manejando, de repente yo voy manejando en el carro, quiero hacer una oración con Dios, puedo orar desde mi carro, ¿sí? Pero Melanie, cuando estoy en mi casa, cuando no tengo ningún impedimento y cuando tengo ese lugar secreto de oración o cuando vengo a la iglesia, vamos a mirar según la Biblia cuál es la posición correcta para orar. Vamos a leer allí en Lucas 22, 41 y 42. Vamos a ver cómo oraba Jesús. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Melanie, volvemos a la experiencia del Getsemaní. Jesús estaba pidiéndole al Señor que pasara esa prueba, que pasara esa copa, ¿cierto? Sin embargo, Él le dice: hágase tu voluntad. Pero a mí lo que me encanta o lo que quiero resaltar de este momento es que Jesús se inclinó, Jesús dobló sus rodillas y allí oraba, porque Jesús estaba en un lugar apartado, en un lugar propicio para estar de rodillas. Melanie, yo me puse a revisar los siervos de Dios, cómo oraban. Y saben, Melanie, todos oraban de rodillas. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el Señor Jesús, Esdras, Salomón, David, y la lista es larga. Todos los patriarcas, los profetas, los apóstoles, todos los siervos de Dios, según la Biblia, oraban de rodillas cuando estaban en el templo o cuando iban a un lugar apartado para orar. Pero Melanie, hay otro texto que vamos a confirmar y tú lo vas a leer, ¿listo? Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Melanie, Daniel es nuestro mayor ejemplo, porque ahí también nos vuelve a decir de que Daniel oraba 3 veces al día. O sea, parece que la tendencia es que lo más apropiado es que oremos 3 veces al día. Pero ahí no dice que Daniel oraba pidiendo la bendición por los alimentos. Ahí dice: Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas. Incluso cuando salió el decreto de que no se podía adorar a otro Dios, sino solamente al rey, pues Daniel siguió orando a su Dios. Y sabemos lo que le pasó, que lo echaron al foso de los leones. Pero lo que a mí me encanta es que Daniel se inclinaba, es que Daniel oraba de rodillas. Así que Melanie, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el templo o cuando estamos en una montaña, en el campo, en un lugar apartado, la posición correcta, la posición apropiada según la Biblia y según cómo lo hacían los siervos de Dios es de rodillas. Obviamente hay excepciones, como ya las mencionamos. Bueno, pero ahora ya que sabemos eso, yo tengo otra pregunta. Digamos, como ya sabemos cómo debemos orar, en qué posición debemos orar, que la más recomendable, claro, desde que uno esté en condiciones de arrodillarse, ¿verdad? Uno lo debe hacer, ¿cierto? Ya sea de pie o arrodillado. Esas son las dos más recomendables, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, ¿cómo? O sea, debemos orar. ¿Será que nosotros debemos orar con fe o simplemente: Señor, ayúdame en el examen? O sea, decir vacío: Señor, por favor, yo tengo fe en ti. O sea, uno debe orar, digamos, con ese sentimiento de fe o simplemente orar por orar. Melanie, sabes que la oración es gemela con la fe. O sea, no podemos separar la oración de la fe. Ellas deben de ir de la mano.
Porque si nosotros convertimos la oración en un rezo, en una repetidera, donde diario digo las mismas palabras, a la misma hora, la misma duración, ya se vuelve una retahíla y eso cansa a Dios, Melanie. O tú cuando hablas con tus amiguitos, diario hablan de lo mismo. Yo cuando hablo contigo, con mi esposa, con mis amigos, con mis hermanos, yo hablo de cosas diferentes. Melanie, porque la experiencia de cada día es diferente. La situación de cada día trae una experiencia nueva. Entonces yo debo de hablar de algo nuevo, de algo diferente. Pero cuando nosotros parecemos un disco rayado, Melanie, con Dios y siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo, lo cansamos, Melanie. Entonces la oración no tiene poder. Y a veces oramos hasta teniendo la mente en otro lado, Melanie. Entonces, Melanie, cuando oramos, debemos orar con claridad de pensamiento y creerlo de que realmente va a pasar. El Señor Jesús dijo que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos a esta montaña, plántate en el mar y se plantaría. Imagínate, Melanie. Nosotros debemos de orar con fe. Obviamente si pedimos con coherencia. Si nosotros oramos con fe, pero pedimos mal, pues no va a llegar la respuesta. Pero si nosotros le oramos a Dios, algo que conviene, algo que a Dios le agrada, y le pedimos con fe, Melanie, realmente Dios nos va a escuchar y Dios va a responder. Va a leer un versículo, Melanie, que nos habla de la oración y la fe. Mateo 21-22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí no dice, y algunas cosas las recibiréis. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, ¿pero qué? Creyendo, o sea, con fe, lo recibiréis. Pero Melanie, ¿por qué nosotros a veces no recibimos respuesta? Porque oramos por orar, oramos por cumplir, ¿cierto? Pero no pedimos con fe, Melanie. Cuando nosotros oremos por un enfermo, realmente creamos antes de que suceda que Dios lo va a levantar. Cuando tú le pides a Dios por un examen que te ayude, que te vaya bien, si tú estudiaste, Señor, ayúdame, Melanie, crea lo que Dios le va a ayudar. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a hablar de Dios, le decimos, Señor, dame sabiduría, dame las palabras correctas. Realmente Dios nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría necesaria. Así que, Melanie, hay que orar con fe. Queridos amigos, si necesitan un milagro, yo no sé cuál es tu milagro, pero si lo necesitas, ora con fe y Dios te va a hacer el milagro. Bueno, papi, ya sabiendo todo esto, ¿en nombre de quién debemos orar? Bueno, Melanie, ya que sabemos más o menos el orden, o sea, el contenido, toda la dimensión de la oración, Melanie, en el nombre o en el único nombre que nosotros debemos orar es en el nombre de Jesús. Y lo vamos a comprobar con un texto bíblico que está en Juan 14:13 y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Melanie, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Así que, Melanie, ¿cómo debemos nosotros cerrar una oración? Le oramos al Padre. Mire, Melanie, que nosotros en la oración debemos de incluir a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque le oramos al Padre, le pedimos la dirección del Espíritu Santo y terminamos la oración en el nombre de Jesús. Así que, Melanie, ¿por qué en el nombre de Jesús? Porque Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Y nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que no tenemos méritos para recibirlas. Pero cuando nosotros terminamos la oración y decimos, Padre, yo sé que no merezco lo que te estoy pidiendo, pero en los méritos de Cristo Jesús te pido esto en oración, amén, en el nombre de Jesús. Así que, Melanie, definitivamente cuando oramos en el nombre de Jesús, Dios nos puede responder. Bueno, entonces mi invitación para cada uno de ustedes es que ya sabiendo qué es la oración, ya sabiendo cada uno de los detalles de la oración, es que nosotros sigamos orando con fe. Ya sabemos cómo debemos orar,
la duración de nuestra oración. Sabemos muchos detalles también, por último, pero también importante, en nombre de quién debemos orar. Entonces, yo los quiero invitar a que sigamos orando con fe en el nombre de Jesús y sigamos creyendo, porque, como dice la Biblia, lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Dios los bendiga.